Lo que vamos a ver hoy son aspectos de cómo conseguir una arquitectura que nos permita separar responsabilidades utilizando un patrón que es el decorador, y vamos a ver diferentes formas de implementar ese patrón decorador para que también vayan entendiendo elementos del lenguaje que están usando y que probablemente no saben muy bien cómo funcionan. En este caso vamos a verlo hoy con un poquito de C Sharp. También que vayan viendo que el lenguaje pues tiene muchas cosas parecidas a Java. Y la propuesta incluso es que después lo que ahora voy a hacer en C Sharp lo acaben haciendo también como ejercicio, lo lleven a Java después, porque lo que aquí son atributos, allí son anotaciones, pero la filosofía es la misma. Entonces les cuento, voy a ir haciendo código y les cuento un poco el objetivo. Cuando yo tengo, imagínate un servicio que tiene un propósito que es concreto del negocio, como puede ser ejecutar alguna tarea, y de hecho lo voy a hacer como muy genérico, muy conceptual, y es esto, ¿no? Un servicio, tiene un método que ejecuta, y aquí hará una cierta lógica que será, pues, que será de negocio, ¿vale? Y ahora yo puedo querer en ese servicio de ahí, ¿se pueden silenciar los micros mejor cuando no hablen, porfa? Pero no duden en preguntar si quieren en cualquier momento. Entonces, si yo quiero introducir alguna cuestión que tiene que ver con requisitos no funcionales, ¿vale? Como por ejemplo podría ser que yo quiero registrar el tiempo que tarda esa operación o simplemente loguear que se llamó. Imagínate que yo tuviera aquí un argumento que fuera, tuviera un string, ¿vale? Y de alguna forma pues necesito poder loguear lo que está llegando aquí y no quiero estropear. Bueno, se me olvida que en C# las convenciones son que los métodos empiezan con mayúsculas. Es solamente una convención y por eso el IDE se estaba quejando. Estoy usando Rider, que es de JetBrains, por eso es que se parece a IntelliJ, porque es de la misma empresa. Entonces, imagínense que yo quiero loguear. Si yo me pongo a loguear aquí, a llamar a un logger, lo que está pasando es que estoy mezclando lógica que no es del negocio, que es para un requisito no funcional que yo quiero cubrir. La estoy metiendo dentro de mi método, que sí es de negocio y está mezclado. ¿Vale? Entonces, si en algún momento lo quiero desacoplar, mismamente para poderlo testar bien, por ejemplo, esto me puede ser un problema aquí. Y si tengo que meter varias concerns, ¿no? Que serían como varios aspectos de los que yo me quiero ocupar en ese método, va a tener un código que a lo mejor es bastante sucio en cuanto a que mezcla muchas cosas. Entonces, ¿cómo puedo conseguir yo poder registrar la llamada esta en un logger sin ensuciar este código? Pues un patrón de eso, una forma de hacer eso es un decorador, ¿vale? Que es un patrón clásico de diseño. Entonces podemos tener aquí un decorato y la forma que lo vamos a implementar ahora la podrías implementar con cualquier lenguaje, en este caso que tenga clase. Lo que vamos a hacer es que el decorador tiene que poder hacerse pasar por la clase que vas a decorar, con lo cual tiene o bien que implementar bueno, al final una clase también es una interfaz, tenemos que poder implementar esto. Entonces vamos así a hacer aquí un override con el de arriba para que se pueda poner como que se puede sobreescribir. Hay que poner lo que es virtual. Vale, eso es una diferencia con respecto a Java, que por defecto son como virtuales ya. Y aquí tendríamos que hacer un override, ¿vale? Para poder sobreescribir este. Entonces lo que hacemos aquí es que recibimos por constructor, vamos eh, a tener algo que es decorado y típicamente nos lo van a inyectar pues por el constructor, ¿vale? Una inyección de dependencias del constructor de toda la vida. Vale, eso hay que quitárselo, que no le ponga el guioncito a esto. Vamos a decirle...
Lo haré después para no perder mucho tiempo. Entonces, en mi método el que sobreescribo, yo ahora lo que podría hacer es que si el logger es, por ejemplo, la terminal, que no necesitaría inyectar nada más. Esto era GroundLine, si no me equivoco, ¿no? Console.writeline. Eso. Hago esa llamada ahí y ahora lo que hago es que en el que yo tengo decorado, hago execute y le paso el argumento que a mí me están enviando. Así podemos quitar aquí algunas líneas, que se vea más compacto. Lo voy a quitar solo para que entre en la misma pantalla. Vale, fíjense, está el servicio original, donde yo no quería tener que hacer esto, sino solo la lógica de negocio. Y luego tengo un decorador aquí, ¿vale? Que recibe la pieza que va a ejecutar esa lógica de negocio, pero lo está envolviendo y entonces puede pintar algo aquí. Y aquí podríamos pintar algo más. Entonces, ¿cómo lo usarías esto? Pues una forma muy típica de usarlo es que nos creásemos nosotros una factoría que nos construya los objetos. Y aquí también usamos, por ejemplo, cuando estamos con Spring Boot, confiamos bastante o delegamos mucho la parte de creación de objetos en el motor de inyección de dependencias que tiene Spring Boot, pero podríamos crear nuestras clases también, nuestras factorías a mano, como vamos a hacer aquí, que nosotros tuviéramos un método que esto nos devuelva un servicio y este servicio fuera, vamos a ponerle create service. Y aquí realmente lo que nosotros podemos hacer es devolver un nuevo decorator donde dentro tiene el servicio del negocio. Vale, esta es una implementación muy sencilla también de un patrón factoría que al final una forma de hacerlo es que esto sea estático. ¿Vale? Tienes un método de creación que devuelve un tipo, en este caso es mi tipo de service, el que tú quieras, y dentro ya se busca la vida para resolver las dependencias. Así ven otro patrón. Y bueno, ¿cómo podemos ejecutar todo esto? Pues yo lo que tendría aquí sería, tengo un servicio, que estoy llamando a la factoría, mi código de resto de sitios que ahora mismo es de negocio no necesita saber qué hace la factoría por dentro. ¿Vale? Y aquí puedo hacer un execute y poner aquí esto. ¿Vale? Pues si hacemos la ejecución del servicio del test, vamos a ver en la consola los mensajes que pinta el decorador. Vamos a repasar mientras el código, cómo va. Dice que cuando me voy al test, está pintando esto, ¿no? Logando con hola, se acabó la llamada y en medio está haciendo la llamada. De hecho, en medio, imagínate que la lógica de negocio, de momento la vamos a obviar y yo solo para que veamos mejor cómo funciona, vamos a hacer otra traza ahí de consola, ¿vale? Y entonces ahora vamos a entender cómo se pintan las diferentes líneas. Se fijan que se pinta, aquí tenemos en pantalla todo, ¿no? Se está pintando primero esta línea, después se ejecuta lo que yo estoy decorando y al final se ejecuta esto otro. Si hemos combinado dos patrones, el decorador con una posible implementación de un decorador,
Este método se nos quedaría totalmente limpio de esta parte y aquí tendríamos el decorador que se encarga en este caso de loguearlo, ¿no? Pues a lo mejor este podría ser em, un decorador que es para login, ¿no? Para loguear cosas. Tendremos aquí. ¿Qué tal? ¿Entendieron esta parte? Yo más o menos, si me permites la palabra, yo más o menos lo que yo más o menos estoy entendiendo es que es como otra manera de hacer, pues, ¿cómo da esto? Una implementación, no, una interfaz. Es parecido a una interfaz, pero no lo es. Al Bueno, menos, cada clase es una interfaz en sí misma. La interfaz de esta clase que expone es este método público. ujú, ¿Vale? Y está usando ese concepto de interfaces para que aquellos sitios que consumen el original efectivamente consuman la misma interfaz que tendría, pero sí, realmente por dentro es otra cosa. O sea que se apoya en el uso de las interfaces, aunque aquí no usamos la palabra clave interface como tal, pero el concepto de interfaz lo estamos usando todo el rato. claro, yo más o menos lo que entiendo es que como que está quedando más limpio que con una interfaz. Porque claro, la interfaz tiene eso, lo explícito, pero no es una interfaz en sí. Este patrón lo que hace es limpiar la lógica de negocio de decoradores, propiamente dicho, ¿no? De cosas Ujú. que no pertenecen a la lógica de negocio. Me ha encantado, la verdad. Patrón, Fíjate que, sí. ¿qué dijiste que era? Era cuando ya querías crear esa creación del objeto, pero con lógica, ¿no? Y tal. O porque comentaste lo de los autowipe, ¿no? Sí, otra forma de implementar esto es con metaprogramación, ¿vale? Fíjate que hasta aquí es una forma que lo podemos implementar en cualquier lenguaje que tenga clases, siguiendo esta versión clásica, pero también podemos hacer un decorador utilizando atributos o anotaciones. Si quieren vemos eso también. ¿Sí? Creo que me refería más al patrón factoría de abajo un poquito que hiciste. No sé. Bueno, la idea es que tengas que la construcción de un objeto se encargue un método especialista en saber cómo lo tienes que construir. Vale, vale, ya, ok. También podrías reflejar parte de eso en el nombre. Podrías aquí... eh, eso ya depende un poco de qué necesites. Yo normalmente intento no especificar tanto en el nombre del método de la factoría, pero bueno, al final lo importante es que aquí no pongas que esto es un login decorator, sino que pongas el tipo del objeto base de negocio para que el resto de partes de la aplicación que lo están usando no saben que están lidiando con este, que es como un proxy ahí, una capa intermedia, sino que esto es transparente y hace lo que tenga que hacer y al final le estás usando este tipo. Sí, esto es una forma de sustituir la inyección de dependencias que nos provee Spring, que es la que ustedes han visto más. Ok. Y hay muchas partes en muchos proyectos en mi vida en los que yo, incluso teniendo Spring o teniendo otros framework en .NET, he preferido hacer mis factorías porque me han simplificado. Para lo que necesitaba hacer era lo más sencillo. Mm, genial. ¿Vale? Entonces, otro uso que hay de los decoradores sería también, siempre tiene que ver con algo que, digamos, son requisitos no funcionales, ¿vale? Arquitectura del software. Por ejemplo, si yo necesito que este service, de alguna forma, comprobar que ese método solo lo puede ejecutar un cierto rol, hay muchas formas de hacerlo. Yo podría decir aquí is, user, imagínate que el user lo tengo accesible por algún contexto o algo así, o directamente lo tengo aquí, ¿vale? Tengo un user, por simplificarlo un poco, ¿vale? Entonces a lo mejor digo que user tiene un rol, ¿vale?
Imagínate que yo me defino ahí una serie de roles, ¿no? Y le digo que este tiene aquí un rol. Y de momento lo dejamos así. Esto en realidad sería mejor hacerlo con un property. Esto también es un poquito diferente a cómo sería en Java. Esto de los .NET es como hacer en la misma línea el de definir atributos y además definir el acceso, ¿no? El getter y el setter. Es una forma abreviada, pero no es más que eso, el atributo con su getter y setter. Cuando está así directamente se llama autoproperty, pero no tiene más. Simplemente significa que yo en un user puedo decir ahora role y ahora puedo decir role.admin, ¿vale? Si es admin, haces tal cosa, ¿no? Pero si no, pues haces tal otra cosa. Esto les suena, ¿no? Que lo han hecho en algunos otros sitios, ¿no? O, por ejemplo, si no es admin, yo lo que hago aquí es por ejemplo, te lanzo esta sesión de que este método no se puede ejecutar porque no eres un admin. Entonces, solamente el admin se puede permitir el ejecutar este método. ¿Sí? Vamos a sobrecargar esto para que no se nos rompa todo, tengamos que cambiar todo. Vamos a dejar el que teníamos antes por ahí. Vale, lo que hemos hecho es meter uno nuevo, una sobrecarga, un user. Bueno, como se pueden ver, aquí tenemos una parte que será de lógica de negocio, pero hay una parte que tiene que ver con lo que dirían en inglés, una cuestión que es transversal, que es transversal a todo el proyecto. En este caso sería ver si yo con tal rol puedo hacer esta operación. Nuevamente estamos mezclando diferentes concerns en el mismo método, ¿no? Se está volviendo un poquito sucio en ese sentido. Pues, ¿qué pasa si mañana... O sea, en realidad todo esto es que rompe el principio de Single Responsibility Principle, porque la lógica esta puede cambiar porque el negocio cambie en cierta manera y el tema de los roles también. A lo mejor hoy el admin tiene que hacer esto, pero mañana no es el admin y es otro usuario. Entonces, si tienes esto puesto en todo el proyecto, todos los métodos chequeando, esto me lo dejas hacer solo si es este rol, cuando haya cambios en permisos va a ser un infierno, ¿no? Cuando quieras cambiar la política de permisos vas a tener que tocar un montón de partes del código. Entonces tienes dos motivos diferentes al menos por el que cambiar este método y eso es lo que no queremos. Con SRP lo que queremos es que solo cambie por un motivo. ¿Vale? O cambió el negocio o cambió cómo gestionamos los permisos. Pues eso también lo podemos hacer sacando un decorador. Teniendo todo esto de aquí, nosotros podemos hacer un decorador que sea el de autorización. Lo que hacemos es que implementa la misma interfaz. Ambos son virtuales. Y vamos a sobreescribir este de aquí, ¿vale? Recibo un user. Entonces este sí que podría ser el código que teníamos arriba. Aquí se quedaría solo la lógica de negocio nada más. Y aquí es donde tendríamos esta parte. Pero nos hace falta la inyección, ¿no? Hay que pasarlo por ahí, inyectárselo. Y entonces aquí lo que haríamos es que si eres admin, entonces llamo al decorated y ahí le digo execute, ¿vale? Y le dejo pasar los argumentos que me estaban pasando a mí. ¿Vale? Entonces ahora este decorador lo que hace es encargarse de mirar el tema de la autorización y al final le pasa la llamada a la lógica de negocio, que la tiene aquí, que solo se dedica a la lógica de negocio. ¿Sí? ¿Cómo se usaría esto? Pues vamos a usarlo desde un test por aquí. Bueno, vamos de nuevo a meter un nuevo método de factoría para eso. O a lo mejor vamos a dejar el mismo, ¿vale? Vamos a cambiarle el nombre.
para que vean que también podemos apilarlo. Nosotros podemos decir aquí que tenemos un nuevo decorador y le pasamos eso. Es otra propiedad que tienen los decoradores. Yo puedo irlos metiendo apilados uno a otro. Si lo hago así, va a ser primero el chequeo del tema este de la autorización, después va a loguear y después va a llamar al que hace la lógica de negocio, ¿no? Tengo ahí apilado. Cuando creo esto, ahora si lanzo el test como el usuario, por defecto sí me va a salir que es admin, porque no lo estoy seteando, entonces vamos a crear un test aparte. Bueno, no estoy llamando a ese método, ¿no? Vamos a crear un test aparte. Bueno, ambos están testeando el de autorización en este caso, pero vamos a crear aquí un new user que le ponemos que el rol es igual a anónimo, por ejemplo. ¿Vale? Esto es otra cosa cómoda que tiene C# de que puedes inicializar propiedades del objeto directamente así abriendo llave en un solo paso, ¿no? De hecho lo puedes poner así, te puedes ahorrar los paréntesis si quieres. Como ven, el lenguaje es muy parecido a Java, pero como se inventó después, pues ciertas cosas son más cómodas, la verdad. Entonces vamos a lanzar el test y eso debería de explotar, ¿no? Sin dejarme de ejecutar el método porque no es admin el usuario. Vale, aquí lo tenemos en rojo, dice, mira, Authorization Accepted. Sin embargo, si lo ponemos como que el usuario es admin, ahora debería funcionar y además le vamos a poner una capita de console también para que entendamos cómo se están uniendo esos diferentes decoradores que hay ahí, ¿vale? Vamos a ponerle... Entonces hacemos una impresión aquí. Vamos a ver por qué me está imprimiendo solamente una línea. Ah, porque el execute en el decorator no está implementado la sobrecarga, ¿vale? El execute está llamando al original que no hace nada, entonces vamos a poner por aquí que el original, cuando en este caso vamos a poner aquí un 2, por ejemplo. Aquí ponemos un 1, solo para que seamos capaces de seguir la traza mejor. Y en el de login, es que fíjense que no hizo un override del otro. De este de aquí, ¿vale? Si yo quiero hacer un override de este, tendremos que llamar al user aquí. La gracia del decorador es que todos los métodos que están en la clase, que son públicos, en la clase final de destino, en este caso el servicio, todos estén interceptados
en el decorador, sino lo que estaba pasando es que estaba llamando al original primero, porque no estaba yo sobrecargando esto. Entonces el de auth le pasaría, para hacer bien el patrón, deberíamos hacer lo mismo, que todos los métodos estén sobrecargados, ¿no? Este no estaría... Lo dejamos por ahí, por ejemplo. Y ahora sí que los decoradores todos tienen eso. Y si lanzamos el test de nuevo, vamos a entender mejor la traza. Execute. 1 y 2, ¿no? Fíjense lo que está pintando. Primero es el que chequea el rol. Después es el logger. Después está el execute. Y el final, ¿no? Que está logueando. Que si en el out también podemos pintar una línea final, podemos aquí ponerlo, ¿vale? ¿Cómo se llegaba al execute 2? Que no... ¿Cuál era el caso? Bueno, lo tienes en el test loading de abajo. Ah, bueno, no, mentira. Lo que sucede es que el 2 sería el que solo tiene un atributo aquí, o sea, un argumento. Vale, si yo llamo en el... Bueno, aquí lo ves, ¿no? El de login 2, el execute 2 está pintando solo eso. Vamos a ver. Vamos a lanzar solo este. Aquí está ejecutando el execute que es sin argumentos, ¿no? Este execute 2. Pero vale, la traza, si la seguimos y vemos cómo nos devuelve el objeto de la factoría, es que primero tira por aquí, después por aquí. Vale, entonces en el autodecorator, vamos a irnos al layer. Ese método está vacío, por eso que aquí no está imprimiendo nada. O sea, de hecho, está llamando al base, que el base en este caso es heredamos de él, ¿no? Pero esto, si lo implementamos bien, tendría que ser que aquí llama al decorated con execute. Así es como estaría bien hecho el patrón. Estaba funcionando de casualidad. Porque básicamente porque estamos heredando de una clase que ya tenía una implementación. Si hubiéramos puesto aquí una interfaz no hubiera hecho nada. No tenía nadie a quien llamar. Entonces ahora podemos, si queremos, poner aquí esto. Y ahora sí se va a ver cuando ejecutemos este test. Sí, vamos a ver todos los mensajes. Pues claro, el decorator que estaba en medio no se estaba llamando porque no estaba llamándole yo exactamente, ¿no? Diciendo, oye, coge al decorated que tienes y llámale. Ahora sí, ¿no? Ahora pone primero auth, después después el servicio final. Bien, vemos ahí toda la traza. O sea, el patrón, para que esté bien hecho, tienes que llamar explícitamente al que te han pasado, ¿no? Para que tú estés envolviendo. Al final está envolviendo a uno y en medio haciendo algo. ¿Qué tal? ¿Se entendió bien? Sí, sí. Bueno, yo por lo menos sí, con esta última traza, sí. Es bastante útil, la verdad, porque yo me acuerdo de hacer un proyecto con C# y usaba las sesiones para eso, para el tema del inicio de sesión. Y en todos los métodos hacía eso que tú dijiste, lo de comprobar si había iniciado sesión. Es un poco diferente estos con roles, pero eso, que en cada método decía, hay una sesión iniciada, y así en todos los métodos. Y la verdad que con esto se simplifica mucho. Primero que solo lo haces una vez, ¿no? En un sitio.
Con lo cual tienes piezas que son cohesivas, tienes una cohesión aquí, que es quien se va. Si tienes que tocar cosas, sería aquí. Esto es una versión en realidad todavía bastante simple. Ahora vamos a ir a por una un poquito más realista. Y luego que en el servicio donde tú estás haciendo la parte de negocio no tienes cosas que no son del negocio. Digamos, eso solamente se encarga de la parte vertical y no de la parte transversal de arquitectura. Claro, un poco lo que tú quieres decir es que lo que te facilita esto es una escalabilidad, que a la hora de tocar algo dentro no tienes que tocarlo in situ, sino tú te puedes crear un decorado de ello y así no tienes que estar tocando el resto, lo cual facilita mucho, pues sobre todo a la hora de no liarla. Pero escalabilidad no es eso, ¿eh? Escalabilidad es que tú puedas aguantar muchas peticiones concurrentes. Por lo menos hoy en día lo que se entiende, se puede escalar en muchos sentidos, escalar en tamaño de un equipo, en personas que trabajan en el equipo. Pero cuando hablamos de escalabilidad en arquitectura de software, normalmente se refiere a que el mismo software pueda fácilmente pasar de 100 usuarios concurrentes a 1000 o a 1.000.000. Eso significa que escale, ¿vale? Pero bueno, en cuanto a la capacidad de que sea mantenible, sí, desde luego esto, si lo haces bien, ayuda a que tu software sea más mantenible. Vale, pues ahí... Sobre lo que dijo él ahora, quizás se refería más a mejorarlo, en plan que cuando vas a mejorarlo se te hace más fácil. El mantenimiento. Sí. Sí, yo lo entendí. Lo que pasa que, vamos, me gusta hacer puntualizaciones que creo que les puedan ayudar para que si hablan de estas cosas a futuro con alguien, se entiendan, ¿no? Haya un lenguaje común. Vamos, yo entendí perfectamente. O sea que esto en sí mismo no afecta, si habláramos de la parte de arquitectura de escalabilidad, esto mismo en sí no afectaría, ¿vale? Ahora vamos a introducir algo que podría penalizar un poco en rendimiento si creáramos muchos objetos, pero típicamente no lo hace porque esto es para servicios, ¿no? O sea, a instancias de este servicio vas a tener una y lo que vamos a hacer ahora es tener pues una de eso también. Lo que les propongo ahora es que utilicemos la metaprogramación para conseguir una cosa similar a esta. ¿Vale? Los lenguajes tienen una API para que tú programes inspeccionando las propiedades que tiene sintácticas, las construcciones que ya tienes hechas en el lenguaje. O sea, en .NET se llama Reflection y en Java también. En Python, por ejemplo, se llama Introspection. Y el concepto general entiendo que es metaprogramación, ¿no? A lo mejor ahí alguien me puede corregir de que a lo mejor metaprogramación abarca más o menos, pero bueno, al menos es como lo que yo entiendo en mi cabeza y pueden ir a internet y mirar mejor las definiciones. Pero vamos a utilizar aquí los mecanismos de reflexión para implementar un decorador sin tener que escribir nosotros, bueno, de una forma alternativa, que es como se encuentra muchas veces en frameworks que ya están hechos, como Spring Boot, o en ASP.NET MVC también, te encuentras mucho, donde están basados en anotaciones o atributos, ¿vale? Que la decoración la hagas de otra forma. Vamos a hacer eso por aquí. Lo que vamos a crearnos es otro servicio diferente. Bueno, lo vamos a hacer... Sí, vamos a crear otro servicio diferente más cerquita donde están los test, ¿vale? Y este, en vez de que el decorador esté por fuera, le vamos a poner aquí un login, ¿vale? Y lo vamos a... Perdón, esto es C#, tiene que ser así. Lo que son las anotaciones de Java con arroba, en C# son corchetes y se les llama atributos. Pero es lo mismo, ¿vale? Mismo concepto.
Vamos a ver qué tanto me ayuda Lidia a crearme mi atributo. Estupendo, sabe que es un atributo. Vale, en este caso, el internal lo ha puesto Lide, pero si no lo pongo internal también me vale. Es una clase que hereda de attribute, que es del framework en este caso, ¿vale? Les dejo como ejercicio que hagan lo mismo que vamos a hacer ahora, pero en Java. Entonces, aquí tú puedes marcar un montón de cosas en los atributos sobre qué quieres tener. Si quieres que puedan aplicar a método o a clase, algunas cositas más que puedes tener. De hecho, tengo por aquí algún ejemplito, ¿no? De algún atributo donde incluso puedes recibir argumentos y más, ¿vale? Y me va a venir muy bien para recordar cómo es la sintaxis de la parte de introspección. Y cuando yo tengo atributos, si aquí lo que hacemos, vamos a poner un console también. Ese atributo de por sí no hace nada, solo es una marca, es poner una etiquetita a ese método. Vamos a llamarle a mi nuevo test, en vez de la factoría, me creo una nueva instancia a mi servicio 2, ¿vale? Y aquí le llamo con eso que tengo. Entonces cuando llame al método, el decorador realmente no ejecuta nada, solo es una etiquetita que yo estoy poniendo ahí en esa función, la estoy marcando. Vale, fíjense, ahí le invoco y mi clase está decorada. Se suele decir que está decorada con este atributo, como si fuera Java con la notación, pero está ejecutando el servicio sin más, no hace nada. Entonces, tanto en Java como en C#, si tú quieres poder hacer algo con estas marcas, tiene que haber alguien que esté interceptando por ahí las marcas y entonces decida si tiene que hacer algo con esa información o no. ¿Vale? Tiene que haber alguien, un agente intermedio, alguien que intercepta la llamada también. Y entonces con la API de Reflection puede inspeccionar el objeto y decir, ah, mira, tiene este atributo, entonces voy a hacer tal cosa o tal otra. Imagínense que este lo decoro con login y ahora voy a tener uno que lo decoro con... le pongo este atributo, que me lo voy a inventar aquí. Vale, vamos a quitar esto para que no se asusten del internal. Y digo, mira, este método de aquí, que tiene un user, quiero que solamente aquellos que estén autorizados lo puedan ejecutar, si no, no. O sea que lo estoy decorando, ¿vale? Pero si yo llamo a este execute, vamos a llamarle a este así. Y me hace un test por aquí que llame a ese. Vale, me paso un anónimo y yo lanzo este test. En que estoy creando el servicio, llamando al método, tiene su atributo ahí. Pero realmente yo le estoy pasando un usuario anónimo y me deja. Sí, porque, bueno, que no hay magia. Estaba marcando aquí una etiquetita, es como si le pusiera una etiqueta a este método, pero en sí no pasa nada. En el caso de otros lenguajes, yo me he preparado por aquí un poquito de código Python. Los decoradores que vienen con Python sí que interceptan la llamada a una función. Aquí tengo una función, andecorator, ¿vale? Una de las formas que se implementa es que yo pongo la función, el código del wrapper es otra función dentro. Y aquí, pues, fíjate, hago un print y después voy a llamar, esa es la función que yo estoy decorando y la voy a llamar con ese argumento. Esta es una de las formas de un patrón decorador
con Python, ¿no? Pues después está más compleja, vamos a quitarla por un momento. Fíjense, tengo una función foo, ¿vale? Que recibe un parámetro y lo que hace es imprimir un mensaje. Coge el parámetro, lo convierte a string y la estoy decorando. Aparentemente se podría ser como en Java, ¿no? Tiene aquí una arroba y después la función. O sea, en la propia definición de función yo le meto la arroba primero. Pues cuando lanzo el test, bueno, ahora mismo no hay test, solamente está llamándose a foo. Entonces esta la vamos a quitar. Vale, esta no nos importa. Fíjense lo que pasa, me imprime que argumento es 100 y después dice, se ha llamado a la función con 100. Es decir que en el caso de Python, cuando yo pongo un decorador implementado con esta forma que nos da el lenguaje de hacerlo, sin yo tener que hacer nada más, en el momento en que invoco a la función, ya se produce esa intercepción de la llamada. Ya no se llama directamente a foo, sino que el control, el flujo de ejecución pasa al decorador y el decorador va a ejecutar esta función que tiene interna y va a actuar. Pero esto es en el caso de Java y de C# no es así. No hay ninguna intercepción del flujo de ejecución. Esto pasa en Python. El ejemplo de Python medio lo entienden. O sea, la implementación esta les rompe un poco la cabeza porque es una función que lo que hace es te devuelve otra función. ¿Vale? Pero sí están viendo que cuando yo hago esta llamada, aparentemente es foo quien se debería ejecutar y se está ejecutando antes el decorador, ¿vale? Eso es diferente para que lo vean. Muy bien. Pues bueno, aquí tienen otra implementación de un decorator en Python. Hay gente que dice Python, otros que dicen Python. Parece que todo vale en realidad. Entonces yo a veces lo pronuncio de una forma y otras veces de otra forma. Pero en el caso de C# y Java no es así. Simplemente es una decoración, pero alguien, si queremos que tenga algún sentido, tiene que interceptar el control el flujo de ejecución, tiene que llegar a otra clase antes de esta para poder hacer algo con ella. Vale, pues entonces nos vamos a hacer nosotros una clase. Que va a ser un decorador y que va a ser de tipo de another service. Vamos a implementar el método. Vamos a implementar los dos. Este. Y también este. Vale, y en este caso... bueno, vamos a, para no romperles mucho el esquema, hacemos lo mismo. Lo inyectamos por constructor. Pero ahora lo que va a hacer es que en vez de decidir en el execute que hace una cosa o hace otra, lo que vamos a es a leer qué anotaciones, bueno, qué atributos tiene decorado en la clase de esta decorated, ¿vale? Y en función de lo que tenga, vamos a hacer una cosa o vamos a hacer otra. Entonces me voy a copiar un pedacito de código para ir un poco más rápido de la API de reflexión. Voy a copiar un pedacito aquí. Bien, lo que podemos hacer es que el type of va a ser el de another service. Vale, aquí construyo información de un tipo de datos que se llama type, que es lo que me permite el acceso a toda la API de reflexión. Vale. Aquí tengo la información
que por eso es metaprogramación, porque estamos programando sobre elementos del código. Aquí esto que lo que me va a dar es información de los miembros que tiene esa clase. Y aquí vamos a ver qué hace. Está poniendo un bucle y está diciendo, mira, para cada uno de esos me das los atributos que tenga. ¿Vale? Si tiene algún custom attribute, como en el caso nuestro, que sí los tiene, ¿no? Porque estos son dos custom attributes que tienen por aquí el método. Entonces, me lo das, me quedo con los atributos. Si es mayor que 0 es que tiene alguno de esos atributos. ¿Vale? Y aquí lo que pone es que imprima el tipo de ese atributo. Bueno, pues podemos probar a ejecutar esto y finalmente en el decorated llamar al execute y hacer como antes, ¿no? Le paso el arg1 y le paso el user. Vamos a hacerlo poquito a poco. Y de momento en este, para que no nos pase como antes que se me olvide, lanzamos una exception ahí. Entonces está este con el user, aquí atributos decorator. Vamos a decirle de nuevo a nuestra factoría, vamos a ponerla para abajo. Vale, tenemos el método factoría y vamos a hacer un test por aquí. Que nos dé sujeto. Y viene siendo así con un usuario. Vamos a ejecutarlo a ver qué pasa. Así nos imprime por pantalla los que son los atributos que tiene puesto. Bien, se está imprimiendo, dice, los atributos que tiene el método void execute donde solo lleva una string es de tipo login attribute. Y después dice, los atributos que tiene el miembro void execute con dos argumentos es de tipo authorized attribute, ¿no? O sea que perfectamente está leyendo bien que existen estos dos métodos que tienen este de aquí, ¿no? Esto. Lo que podríamos hacer es, sabiendo que ya estamos en el execute, yo ya estoy en el execute que tiene este argumento y este user, de esos miembros de ahí, creo que este me daba la posibilidad de buscar alguno de ellos concreto. O sea, yo podría decir, dame exactamente el método que tiene dos argumentos, en vez de decir dámelos todos. Pero bueno, para no tenerles mucho tiempo ahí, vamos a suponer que el primero, vamos a hacer un poquito trampa, el primero era el del login attribute. Ahí. Podemos poner aquí, a ver. Yo haría algo como esto. Le digo, mira, si ese método que tienes ahí resulta que está decorado con el atributo login attribute, yo en este caso lo estoy un poco haciendo a trampa, ¿no? Porque sé que el que tiene login attribute es el que solo tiene un argumento, ¿no? Y el que tiene el authorize es el que tiene dos argumentos. Bueno, pues
Bueno, si lo hacemos genérico tampoco haría falta saber eso. Nosotros lo que podemos hacer aquí es decir, vamos a quitar este console log de aquí. Ponemos el login aquí, ponemos Arguno, por ejemplo. Después llamamos al que está decorado. Y como sabemos que estamos dentro del execute, no hace falta más metaprogramación. Esto sería lo ideal, hacerlo genérico, ¿no? Y llamar al que tengas. De hecho, con myMembers de i tenía una forma de poderlo ejecutar. Esto aquí es un metainformación, ¿no? Yo lo que sé es cómo se llama el método y tal. Pues con la API de reflexión también podemos ejecutarlo desde ahí. Creo que sería... Pero como no lo quiero estar mucho tiempo buscando ahora porque no me acuerdo, se los puedo dejar de ejercicio también. Que en vez de explícitamente hacer la llamada aquí, lo haga yo con metaprogramación. Diga, bueno, pues llamas a ese método, que total, lo tienes ahí la información en este member info, o si no lo hacemos al final de la explicación. Y aquí pues podríamos poner login en. Y luego lo que podría hacer es, bueno, y no un else, sino un if también. Yo podría hacer, digo, mira, si resulta que esto es uno de autorizado, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es lo de antes, es decir, bueno, pues si el user.role ¿vale? En caso que sea admin, pues ya con el decorated hago el execute y le paso el arguno del user. Bueno, el de arriba no va el user, ¿verdad? Porque esto es el login. Vale, esto se lo voy a dejar propuesto para que lo terminen de hacer bien con metaprogramación. No sé yo a qué método tengo que llamar aquí, sino que lo leo del miembro en el que estoy. ¿Vale? Y luego también puede haber más cosas y es que yo estoy cogiendo el atributo de 0, pero los atributos se pueden apilar. Es decir, yo podría tener aquí que quiero que este método sea authorize, pero también quiero que lo loguee. ¿Vale? Si los apilo, entonces ya no me vale con coger la posición 0, sino tendría que decir, oye, quiero recorrer todos los atributos y entonces si tiene esto tengo que hacer esta cosa, si tiene esto tengo que hacer tal otra cosa. Se va complicando un poquito más el código. ¿Vale? Ahora mismo solo tenía uno para que vieran la similitud con lo anterior. Tenemos el de login, el de authorize, que vamos a ponerle que nos haga un print también. Y vamos a ejecutar el último test que teníamos. Vale, está fallando porque no está autorizado, porque es anónimo, ¿no? Entonces vamos a ponerle admin. Y aquí tenemos todo lo que se está ejecutando. Llamo al execute y en realidad se está ejecutando el de login y el de auth. A ver. A ver si puedo ejecutar solo este de nuevo. Claro, porque mi método está el código mal, está viendo todos los métodos, todos los atributos, entonces le está llamando, aunque yo solo llame a uno,
pero aquí está llamando a 2 de ellos, ¿no? Tendríamos que hacerlo Con lo de que recorra todo, tal vez. Claro, lo que no es coherente es que le damos la llamada a 1 porque estamos a medias del decorador antiguo, el patrón, pero luego dentro, como estamos haciendo un for, pues está llamando a los 2 métodos que tiene. En la realidad, cuando se implementa en algún framework algo de este tipo, lo que tiene no suele ser esto, sino que no tiene por qué cumplir esta interfaz. Podemos avanzar un poquito en esa parte si quieren, trabajar un poquito más la parte de metaprogramación. O sea, le quitamos esto. Vale, me ¿Sí? estoy mareando un poco ya. O sea, esto es un patrón metaprogramación. Es que ahora que dijiste lo del patrón decorator, ¿no es una mezcla entre patrón decorator y...? No, decorator es un patrón de cómo puedes desacoplar diferentes concerns. Ajá. Y metaprogramación es una herramienta para inspeccionar elementos del lenguaje mientras tú estás programando. O sea, es una forma de acceder a información de tipos que ya tienes, explorarlos y ver pues cuántos argumentos tiene, si tiene algún atributo. La metaprogramación también te puede permitir crear nuevos tipos en tiempo de ejecución. Y eso se hace a través de la API de reflexión. Que es toda esta API donde empiezas con type y a partir de type tienes un getMembers. Vale, y eso es. O sea que la metaprogramación es un concepto, la implementación concreta aquí es la API de reflexión del lenguaje y estamos haciendo una especie de decoración. Bueno, de hecho estamos implementando un decorador, pero utilizando reflexión aquí. Ok. Vamos a ver si lo hacemos, aunque tardemos un poco más, vamos a intentar hacerlo un poco más genérico, ¿vale? Que yo tengo el atributo decorator, pero vamos a ver que el servicio, bueno, me lo pasen también, pero yo ya no tengo ese override. Yo lo que voy a tener es un execute. Lo que no sé muy bien ahora cómo hacer, ponerle los argumentos de para que sea algo medio realista, ¿sabes? Porque quiero que pueda tener la misma firma para diferentes funciones. Bueno, podríamos tener algo como un array de objetos por ahí. Eso se podría hacer con, si no me equivoco, así. Esto nos permite pasar ahí cualquier número de argumentos. Para que sea metaprogramación de verdad, que pueda colar casi cualquier cosa por ahí. Déjame ver si eso lo vamos a ver aquí. Esto de raya no va más. Este código lo cambiamos después. Y aquí va a ser un... de este tipo. Ahora el tipo que creamos es otro, que esto más como lo haría un framework, es su propio tipo, no tiene por qué coincidir con el original. Lo que sí le vamos a inyectar el original por aquí, ¿vale? El que tiene que interceptar. Y a la hora de llamar al método no se queja porque tenemos puesto el genérico. O sea, dame cualquier número de cosas que son objetos, ¿vale? Entonces se podría parecer un poquito más a lo que haría un framework o una librería, ¿vale? Vale, pues volvemos al execute. Entonces, lo que necesitaría saber el execute realmente es qué método. Podríamos hacerlo, por ejemplo, basándonos en los tipos, ¿no? Si hay un método en la clase de original que tiene dos argumentos y son de este tipo, pues podrías llamar a ese método. Entonces tendríamos que venir aquí, coger los miembros y no solo mirar los atributos, sino también tendríamos que ver qué argumentos tiene.
MyMembers de ahí tendría el método. Vamos a asignar incluso una variable a esto. Aquí tenemos que poder recoger cuáles serían los argumentos que le pueden llegar. Vamos a buscar un poquito en internet. Tenemos un parámetro info, a ver si tenemos aquí un ejemplito donde para invocar era esto el delegate. O sea, el tipo sí que lo sabemos y el método a lo mejor puede valer un getInfo. Vale. Sí, aquí le vale el member.info que tengo aquí. A ver, parece. Esto solo es cuando le pasas un string. Fíjense que hay un montón de cosas, ¿no? Como poder preguntar si el método es público, si es privado. Y por aquí tenía algo de los parámetros, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir si el primero es igual a type of string, ¿vale? Y ahora podría decir si el parámetro 1 es igual al tipo de user. Ah, qué bien. ¿Qué no le gusta? Bueno, vamos a ver qué hace esto. De hecho, también podemos depurarlo y ver un poco más esa parte de...
Vale. Aquí tenemos parameters. Este está el método. Methods tiene... Los dos primeros son los que yo he puesto en los métodos, ¿ven? Después los que está heredando del objeto object, porque todos los, tanto en C# como en Java, heredan de object. Entonces tengo el primero en métodos de cero, así van entendiendo un poquito más lo que es la metaprogramación. Se fijan que yo lo que recibo aquí es información del tipo mío, ¿no? De mi propia clase. Entonces, en parámetros, en este caso, el primero es un string y el segundo es un user, o sea que esto no va a ser verdad. Pues ya con eso, si podemos ahora, sabiendo que es así, tendríamos que llamar a decorated, execute, pasándole el args de 0 y el args de 1. Y si el parámetro de 0 es un string y la longitud de los parámetros es solo 1, ¿vale? Ahí tendríamos que llamar al execute solo con ese argumento de ahí. Vamos a parar. Esto habría que hacerle un typecast para que... Hacemos un cast string aquí también. Y aquí vamos a hacer un cast user. Vale, aquí estamos escribiendo código que sería como de un framework. O sea que si exploro los métodos y no me estoy yendo a lo súper genérico, ¿vale? De momento estoy haciendo algo un poquito ahí a medio camino, paso a paso. Vamos a depurarlo ahora y vemos qué pasa. ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende el código este que estamos haciendo? O extranjero. Sí. Ya, pero esto se revisa el vídeo más de una vez. No te preocupes. Un poco chungo de entender, pero bueno, se entiende el concepto de que es información de nuestros propios métodos, de objetos. De lo que me estaba diciendo el IDE. Yo creo que no está entrando porque el tipo es runtime para meter info, así que a lo mejor te obliga a llamar algún método para... Porque en el debugger ahí sí te salía que era string, ¿no? Pero... Sí, esto que está diciendo aquí no coincide. Vamos a ver qué tipo es esto. Creo que el cambio que me hizo antes, el IDE, no le entendí bien lo que me quiso decir porque desde aquí se me queja, a ver. Se puede usar el is, sí, pero me quitas todo eso. Porque aquí dice... Nunca es ese tipo. Es que esto es lo que tú comentas, es un parámetro info, entonces tiene que haber algo ahí en el parámetro info que me diga cuál es el tipo. Mira, también me permite coger los atributos porque los atributos también lo puedes poner a nivel de parámetro. De hecho, esto sí lo han visto más veces en Spring Boot, ¿no? La arroba por ejemplo, el arroba model en los controllers. Sí. O cosas así para validaciones. Pues aquí también me está diciendo que si quiero puedo mirar qué atributos tuviera puesto eso, ¿no? O sea, el tipo tiene que estar por aquí. Vale, este es el parameter type. Este sí debería ser de tipo string. Vamos a ver lo que sinceramente el mensaje de la pista que me da el IDE no lo acabo de entender qué es lo que dice. Y siempre me gusta entender qué es lo que me está diciendo el IDE, la verdad. De hecho, el tema de que se quede gris ahí, pues el IDE te está diciendo que por ahí no va a entrar.
Porque si yo luego me quito toda esta parte, se pondrá de color. ¿Ves? Que ahora el IDE lo pone de color porque puede ser que por ahí entre, ¿no? Pero cuando lo pongo así, el IDE sabe que eso no va a entrar ni de coña por ahí. Y podrías poner is type of string. Porque antes lo tenías con el doble igual, pero no sé si así se lo traga. No. Déjame ver si... Es que hace mucho esto que no hago metaprogramación con esto, la verdad. No, porque el type of no es para... Es que eso ya me da un... Eso ya me está dando un type. Mira, ahora sí lo colorea como que pudiera ser que va a entrar por ahí. Ahora sí está de color, vamos a ver si es verdad. Aquí no quería yo. A ver si hago un step out. Vale. Ahora sí entró, porque sabe que el parameters es 1 y el parameter type es un string y coincide bien con eso, ¿no? O sea, aquí sabe que el método que yo quiero ejecutar, en este caso es el de que solo hay un string. A ver. Ah, pero no, pero hay un bug ahí con respecto a lo que yo quiero ejecutar, como el llamador, ¿no? Porque el llamador ha pasado dos argumentos, ¿vale? Entonces nuestro software no puede dedicarse a llamar al otro. Vamos a parar ahí, que eso se me había pasado. Vamos a parar la ejecución un momentito. Fíjense que sí que yo estoy explorando los métodos aquí y obviamente sí que encuentro que si tiene un solo argumento, yo sé que es este el que tengo que llamar. Pero claro, si a mí me estaban llamando con dos argumentos, no es eso. Entonces yo lo que tengo que ver es que, además de eso, yo tendría que ver que la longitud, como mínimo, también tendría que chequear el tipo. ¿Vale? Pero este solo debes llamarlo si los argumentos que me pasan son uno. Además tendría que ver que los argumentos coinciden con eso. Y aquí lo mismo. Aquí a este tendría que llamarlo si los argumentos que me pasan son dos. Se los voy a poner también. Tendría que ver que es 1 y tendría que ver que el tipo del primero tendría que ver esto además. Es decir, mira que el tipo tiene que ser string. Y si son dos, tendría que decir, mira que el tipo es string y user. Vamos a simplificarlo por ahora. Si quisiera hacerlo más parecido a como haría un framework. Vale, ahora sí, porque si se fijan en el... Vamos a quitar esta parte de aquí. Yo en mi test lo que estoy pretendiendo hacer es llamar al execute, pero con dos, ¿no?
con el primero un string, el segundo un user. Pues entonces uno esperaría que al servicio final, al de another service, se le llame a ese método, ¿no? El que tiene un string y un user. Entonces vamos a hacer que nuestro código que usa metaprogramación es decir, bueno, pues si te pasan 2 argumentos, tendrás que llamar al que tiene 2 argumentos, que es el de abajo, y si no, al de arriba. Y ya que estamos aquí en este punto, vamos a ver esto que hace de coger el método y lo invoca. A ver. Como lo que tenemos es un método info, vamos a ver cómo era la forma en que se invocaba. Mira, hay un invoca ahí. Vale, entonces aquí lo que yo podría hacer es decir que sobre qué instancia, ¿no? Tendría que decir métodos, en este caso de 0. Invoke, y ahora tengo que poner la lista de, en este caso sería args de 0. ¿En qué objeto? Sería decorated. Creo que aquí podría pasar directamente los argumentos que me vienen de arriba. Así. Vale, todavía más genérico que antes. Estoy diciendo, coges ese método y me lo invocas, pero el de esta instancia que ya tengo y con estos argumentos. Esto es más metaprogramación un poco más realista que lo que haríamos aquí hardcodeando la llamada de SAT. Entonces, aquí sería lo mismo. Aquí cojo el método decorado y sus argumentos. En realidad, lo que necesito aquí ahora es leer la parte de atributos, porque si no podría limitarme a hacer esto y ya está. Ya llamaría el objeto decorado. Pero ahora lo que yo quiero saber es, de este método, decíamos, entonces ya los parámetros no me van a hacer tanta falta. Lo que sí me va a hacer falta es coger aquí los atributos, ¿no? Y de aquí vamos a quejarnos con el... Tendríamos que hacer eso que hiciste, el código que teníamos antes de ver que si tengo el de login o tengo el de cual. Creo que podríamos hacer... esto me da... Los atributos son de tipo innumerable de atributo. A ver. Son más líneas de código, lo quiero hacer muy rápido, pero tengo que andar preguntando el atributo que tengo aquí, si es de tipo este de aquí. Un poco la idea es, si tiene este login attribute, pues yo podría hacer esto de
de la decoración aquí. Podría ser console log, write, podría ser log. Vale, algo como si este código me acabara de funcionar. Podría ponerlo así. Y ya después invocar al método, sin más, ¿no? Y después podría ser algo como, pues si lo que contiene es el de auth, entonces mírate esto y al final llama al método, ¿no? Y luego tendría que ser eso, que me coincida la aridad del método, porque aquí me estoy quedando el 0, pero tendría que hacer algo como un for. En realidad tendría que hacerlo para cada uno de los métodos, ¿no? Los parámetros son los del método. Tendría que ver ya esta parte, no me hace falta, escoger los atributos. Entonces ahora tendría que ser que corresponda el número de argumentos con los tipos que yo tengo ahí. Sería si la longitud es igual, si son iguales de longitud es un candidato de método al que tengo que llamar. ¿Vale? Ahora tendría toda esta parte de aquí de comprobar también, coger los atributos que tiene, para ver qué operaciones voy a hacer. Vamos a ponerlo como no compila, un poco así comentado. Mira, cada método que tengo lo voy a explorar. Voy a ver cuántos argumentos tiene. Si tiene los mismos que me han pasado para ejecutar, lo voy a dar por bueno. Aquí vamos a poner que aquí faltaría... pues que coincidan los tipos, que el tipo del argumento 1 sea el mismo que el tipo del parámetro 1 y demás, para que coincidan. Después lo que sería es revisar todos los atributos que tiene y decir, bueno, pues si de esos atributos contiene el de login, hago un log. Si contiene el de authorize, pruebo, ¿no? Hago un chequeo. Esto de, pues, diría si user.role. Todo este rollo de haría antes lo haría por aquí y al final es invocar al método, que no es el método de cero ya es método. Tendré una función que dependiendo del número de argumentos que le pase, bueno, y apoyándose en esta instancia del objeto, pues va a buscar, va a coger ese tipo. De hecho, aquí el tipo sería... lo tendríamos así, para que fuera dependiente de lo que me han pasado aquí, para que este método no hubiera que tocarlo mucho. ¿Vale? Me voy por sus métodos, cojo la aridad del método, cuántos parámetros tiene. Bueno, ahí cojo toda la información, lo chequeo. Ya miro los atributos y en función de los atributos que me encuentre, pues hago una cosa o hago la otra y al final invoco al método o no lo invoco. En el caso de la autorización, pues lanzaría una excepción, por ejemplo. Vale, ahora hemos implementado un patrón
No es exactamente el decorador en el sentido de que este método no tiene la misma firma que tenía el original. ¿Vale? Esto lo haría más bien a nivel de framework, pero sí en el sentido que intercepta tú el que quieres originalmente, al final, el que querías tener limpio de concerns, los tienes aquí, digamos, las cosas decoradas, y dentro puedes ceñirte solo la parte de negocio. ¿Vale? Y lo hemos hecho utilizando metaprogramación en esta clase. De hecho, esto más que un decorator, realmente sería algo así como... Sería como algo como un proxy, ¿no? En cierta forma. Porque no tiene la misma API que el que tiene decorado, ¿vale? Este le podríamos llamar target, por ejemplo. Vale, luego aquí si es un framework, pues podrías hacer muchas más virguerías, como por ejemplo podrías decir que esto puede casi comerse cualquier cosa si lo ponemos con genérico. Podríamos decirle, mira, esto es una clase que tú puedes interceptar cualquier objeto de tipo T. Aquí tienes que andar poniendo que T es de tipo tal. Y lo vas convirtiendo en un genérico si quieres. Esto más si fuéramos a hacer una librería framework de propósito general. Y de momento, a ver qué parte no nos compila haciendo eso. Claro, porque aquí tendrías que decirle que también quieres un T. Y que esto devuelve un T. Vale. Ya estamos poniéndole el tipo ahí. Y aquí tenemos que ponerle también que queremos another type. Así ven también un poquito de los genéricos que se comportan muy parecido en Java y en C#. En C# son más cómodos de utilizar también, porque a la hora de definir pues es un angulito y poco más. La sintaxis es un poquillo más difícil de acordarse en Java. Pero lo que hemos hecho es que ya el tipo además, lo digo aquí, ¿no? Mira, quiero un servicio que va a ser un proxy. Yo a lo mejor le podemos cambiar el nombre. Quiero un proxy de este tipo de objeto de aquí. Entonces internamente va a venir, o en este caso, para hacerlo genérico, en realidad tendríamos que decir new t. Vale, para poder decir new t hay que poner aquí la cláusula new. Porque el new t... Tienes que cambiar la firma del return también, ¿no, Carlos? Unnecessary proxy of t. ¿O no? Así, ¿no? Eso es, ya tenemos un método de factoría que también es genérico. Así es. Recibe un t que debe de tener un constructor, pues esto es lo que significa el new aquí. Entonces hago un new de ese t y tal, y ya tengo en la llamada sí que lo tengo aquí puesto, ¿no? Vale, y en el código que tenemos hecho de metaprogramación no está chequeado lo de los atributos, lo podemos hacer al final. Lo que sí está haciendo es que si coincide el número de argumentos, va a invocar al original. Entonces ahora mismo esto, si lo ejecutamos, another service, el original con 2 argumentos, va a decir esto, execute another service with user. Vamos a probar si eso es verdad con todo lo que hemos hecho. Lo hacemos aquí. Vale, ahí da success y pinta justamente esa parte de ahí. Another user, no service with user. Fíjense que el tipo aquí
Lo bueno de esto es que también me dice exactamente qué tipo es. El var es una cosa chula que tiene C# desde el principio, que ahora también está en Java, que es que no tienes que definir el tipo. Eso está muy bien porque lo que vamos a hacer ahora de ir cambiando la parte derecha me hubiera obligado a estar aquí cambiando el tipo también, y con var pues no hace falta. Y el IDE lo infiere perfectamente. Aquí me está diciendo que es de tipo Another Service, del genérico Another Proxy y del Another Service, ¿no? Entonces, ya han visto un poquito cómo trabajar con los genéricos, ¿no? Si yo tenía aquí un target, pero ese target, el tipo, lo puedo querer cambiar y casi cualquier otra cosa cogerla. Voy a recibir la instancia por aquí. Y luego en el execute me estoy valiendo de que aquí le estoy diciendo cualquier número de objetos. Y como el object es el general, pues además luego resulta que me encaja muy bien con la API de reflexión de tener el método y decirle invócalo. Invócalo, tienes que decirle en qué instancia lo quieres invocar. Y los argumentos, como en el API de reflexión coincide también que es un object array, pues no tengo que hacer typecast ni nada. Ya internamente ya eso lo hará la API de reflexión, se encargará de eso. Entonces, bueno, para terminar lo que esté bonito, que no me quería enrollar, pero ya me enrollé, vamos a hacer los atributos a cogerlos, ¿no? Entonces podríamos decir, aquí antes lo hacía con un bucle, ¿no? For each. Vale, el atributo, como podemos ver, el type creo que podríamos hacer que fuera igual a... Vale, pues esto sería una forma. Además me valdría pues por todos los... Aquí podría imprimir los argumentos. Vamos a imprimir el de 0, por ejemplo. Vale, hago un login. Y ahora esta parte de la autorización la podría chequear también por aquí. Le podría decir, bueno, pues si los atributos es del tipo authorize, entonces lo que vas a hacer ahora sería un poquito más complejo. Tendría que ver, como el user me está llegando en un parámetro, en verdad tendría que buscarlo en la restra de parámetros, ver cuál es el user y tal. Pero vamos a hacerlo un poco más a lo bruto. Decimos, venga, pues cógeme el... Si los argumentos que tengo son... Son 2. Y entonces si se da eso, entonces vamos a hacer un typecast y decimos si... ya con eso estoy procesando mis dos atributos, que además podrían estar ya incluso varios en el mismo método. Haciendo esto que tenemos aquí, ¿vale? Como yo estoy cogiendo todos los atributos que tenga un método y un método puede tener varios, pues esto podría ser aplicable a varios. Lo que sí me ha quedado ahora mismo feo recodeado es esta parte, ¿no? Que estoy checando el usuario ahí. En realidad el usuario pues estaría en otro sitio de la sesión, ya veríamos cómo se coge y lo resolvería, ¿no? De esta forma, ¿qué ganamos, por ejemplo, con este código que es mucho más difícil que el decorador que teníamos hecho antes? O sea, al principio de la sesión de hoy. Pues que a la hora de combinarlos aquí es muy fácil. Yo le digo que este método quiero que me lo logue y que me lo autorice. Y ya tengo las dos cosas hechas solamente poniendo esto aquí. No tengo que implementarme métodos en las clases decoradoras, ¿vale? O no tengo que tocar la factoría. Digamos que el código ahora es un poquito más genérico Sí. que antes. ¿Eh? Sí, que lo has abstraído bastante más para no tener que... Claro.
Esta parte, vamos a ver ahora si funciona. Entonces, si yo le he pasado un admin y los dos parámetros, va a tener que hacer login. Vamos a decirle que nos imprima también por aquí, que está mirándose la autorización para que lo veamos más claro. Vale, entonces tendríamos ahí la parte donde loguea, la parte donde chequea y la invocación final. Y vamos a ejecutar el test. Ya se fijan, ¿no? Primero hace esto, después hace el chequeo y acaba llamando al servicio original. Nosotros estamos creando, para un poco también que vean los genéricos, pues en este método lo que en la extracción de genéricos yo siempre la hago a base de refactor, como han visto ahora, no llego y casco el T con los tipos, es muy difícil hacerlo así, pero bueno, como en realidad se fijan y todo lo hago como muy influenciado por el TDD, ¿no? Aunque no hemos hecho un TDD con test, si han visto que primero hago que funcione algo hardcodeado muy chiquitito, cuando eso funciona hago un poco más, después lo voy generalizando. Eso sí es influencia. Entonces los genéricos los saco así también. Yo tenía la clase ahí para un tipo específico y después me he dado cuenta que en verdad de que el tipo sea específico, que sea el que tú me quieras pasar, solo tengo que ponérselo aquí. Y así es como funcionan los tipos genéricos. Una vez lo tienes hecho para una clase, dices, ahora lo quiero para cualquier clase. Bueno, pues le especificas el tipo aquí. Y esto, en realidad se pueden poner muchos nombres, ¿no? Se podría poner type así, también vale, no tiene por qué ser una sola letra. Lo que es muy típico en genéricos es ponerle una letra nada más. Pero vamos, que si le pones varias no hay ningún problema. Entonces tienes el genérico ahí y la API nuestra, o sea, la API de Reflection, funciona muy bien con ese target, le da igual cuál es y coge el getType. ¿Vale? Entonces está inspeccionando para esa instancia todos los métodos que tiene. Yo aquí podría hacer más cosas. Podría, por ejemplo, decirle que además de chequear eso, quiero también de que ese método punto sea public. Si no es public, no me lo ejecutes, ¿vale? Ya de hecho con esto les doy una pista de que si tú en algún momento necesitaras usar código de métodos que son privados, con reflexión ya ven que podrían hacerlo. Puedes coger un tipo y una instancia, atacas a los métodos, pillas los que sean privados y con el invoke realmente los puedes usar aunque sean privados. Pero ya tienes que saber muy bien lo que estás haciendo, no te puedes equivocar, por accidente no vas a ejecutar un privado. Ya ven que Java y .NET y muchos otros, realmente con metaprogramación sí que puedes acceder a métodos privados y ejecutarlos. De hecho, en estrategias de código legado, de testeo, por ejemplo, si quieres testar código legado, te podría muy bien venir la API de reflexión para acceder a cosas que no puedes acceder y que no quieres estar cambiando el diseño. Podrías llegar y decir, bueno, pues dame el método privado con este nombre. Pues los métodos también los puedes acceder por nombre. Puedes llegar y decir en myType, getMethod, y aquí le dices el execute. Y se te va a dar todos los métodos que se llamen execute. ¿Vale? Y ahí tengo un listado de métodos. Entonces puede ser, la metaprogramación es interesante para muchas cosas. El código como este que hemos hecho aquí para currarnos nuestro motor de decoraciones, ¿no? Y procesar los atributos y tal, pues esto no es muy habitual que lo tengan que hacer. Pero sí es muy importante entenderlo porque cuando estás trabajando con algún framework que lo usa, como es Spring Boot, si tú no tienes ni idea de cómo está implementado por debajo, te es mucho más difícil de saber cómo tienes que usarlo. Y cuando algo no funciona, cuando tienes un error, el conocer que por dentro está hecho de esta manera te da muchas pistas de qué puedes estar haciendo mal. O sea, para mí es clave entender todo esto para llegar a un framework como Spring Boot que está a tope de anotaciones y entiendas que si te da un error es que te falta una anotación en algún sitio, por ejemplo. O que una anotación no se puede combinar con otra o cosas de este estilo.
Esto que estamos haciendo aquí, de utilizar atributos o anotaciones, es una forma de implementar AOP. AOP, si lo buscas, te dice que es un paradigma de programación donde lo que haces es separar los concerns, como estamos haciendo aquí, para no mezclar arquitectura con una parte de negocio y demás. Y la verdad es que el uso que yo he hecho de AOP siempre ha sido mediante reflexión y anotaciones. Eso la Anotaciones o verdad, atributos. ¿Eh? eso la verdad lo he visto bastante. Muchas veces lo he buscado, lo de la programación orientada a aspectos. Es más, me gustaría algún día verlo en profundidad eso. Está interesante. Yo solo de AOP, yo solo lo he usado así. No tengo otros ejemplos de uso que yo te pueda contar sobre AOP. Que te diga, no, pues con esta herramienta al final está basado en reflexión y en anotaciones en el caso de Java. Ujú. Y una cosa a la hora de la autorización, que también es muy potente, es que aquí hemos puesto una que sea que este método tiene que estar autorizado al usuario o no. Pero una forma todavía más flexible de poder organizar qué acciones quieres que sean para cada rol es que la decoración que pongas aquí sería la actividad que estás haciendo. Es decir, yo pondría, imagínate que yo pongo execute activity. Y eso me creo mi tipo, ¿vale? Y lo que eso va a significar es que le estoy marcando el código diciéndole que lo que tengo aquí en que esta función es de tipo execute. Imagínate que luego tengo el otro método también, ¿vale? El de arriba, y también es un execute activity. Entonces yo lo que podría hacer en un sitio aparte es un matching donde le diga, mira, todo lo que sea execute activity solo le vas a dejar al usuario admin. O sea, ni siquiera tengo que poner aquí que esto es para admin. Yo lo que puedo hacer es decorar qué tipo de actividad o de acción, o imagínate, en vez de action, de activity vamos a llamarle action. Digo, mira, esto es un execute acting. Entonces lo que estoy haciendo es definir un aspecto de esto, ¿vale? Un aspecto es la actividad o la acción, otro aspecto es que quiero que se loguee. Y en nuestra clase proxy podríamos decir, mira, si tiene execute acting, mírate de que ahora solo es el admin. A lo mejor mañana no es el admin, sino también es el usuario del grupo A. Entonces ya no tienes que venir aquí y tocar esto más nunca, porque sigue siendo la acción de ejecutar. Entonces esto es una forma muy interesante de implementar una gestión de roles y permisos que sea muy flexible y que no tengas que tocar mucho código después. Le pones etiquetitas, mira, aquí estoy haciendo una query o aquí estoy haciendo... Fíjate que quisieras que diferenciar de cuándo mutas el estado del sistema y cuándo no. A lo mejor tendrías aquí que esto sería write, ¿no? Y lo decoras así. Mira, esta acción es de escritura en disco, no es de lectura. Ah, pues mira, pues si es de escritura no voy a dejar que lo ejecute en tal y cual usuario. Entonces es muy poderoso el decorarlo así. En el proyecto que tenemos de huella positiva no está tan así tan flexible, sino creo que se pregunta dentro de las acciones, se dice, bueno, pues aquí esto es para el rol que esté admin o el que no sé qué, es menos flexible que esto. Pero bueno, no es malo, para que vean otra forma diferente de hacerlo. Vale, volviendo al código de reflexión, no sé si hay alguna parte aquí que no se entienda. Básicamente es consumir la API que nos da el lenguaje. ¿Tienen alguna pregunta? Es que esto hay que condensarlo, hay que digerirlo bien. Una masterclass ahí. Esto hay que practicarlo a cada uno. Vale, Es muy denso. Yo les voy a pasar al código para que lo traduzcan. Bueno, o se pueden instalar Rider perfectamente y hacerlo en C#, o para traducirlo a Java y lo vamos trabajando un poco. También así que se mire en el genérico. No obstante, si hay alguna cosa que está aquí que no se entiende, se la puedo volver a explicar.
Bueno, tendríamos el vídeo en todo caso. Que a mí lo único que cuando empezamos con la metaprogramación ya condensadísimo. Pero sí, me ha encantado verlo, la verdad. O sea, ver cómo trabaja Spring Boot totalmente. Ujú. En la práctica pocas veces te vas a hacer tú artefactos de este tipo, ¿vale? Pero es que el ejercicio de saber cómo están hechos te facilita mucho la vida. Para que no creas que es magia lo que estás usando de los frameworks, porque al final los frameworks te quitan trabajo, pero no te quitan de saber cómo funcionan las cosas. Como no aprendas bien cómo funcionan, te vas a estar puedes estar semanas buscando un error que no sabes por qué es y como no lo entiendes, pues te atascas ahí y no lo solucionas. Mm. Muy bien. Pues los dejamos aquí, les comparto el código y esta semana trabajan con esto, ¿os parece? Como a modo de cata para pasar esto. Bueno, lo pueden trabajar bien en C#, les invito a que lo prueben y también pasarlo a Java. Y el patrón decorador clásico también lo saben implementar, practíquenlo un poquito, ¿vale? Se lo implementan ustedes, que como lo hicimos de esta forma, y así lo ven. Ujú.